Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Eduardo García, especialista del Centro de Expertos de Colsubsidio, y hoy le damos la bienvenida a un espectacular webinar enfocado en salud mental. ¿A usted le gustaría saber más sobre salud mental? Conocer sobre temas relacionados y sobre todo alertas tempranas de salud mental, o seguramente también le gustaría saber sobre síntomas y todo lo que tiene que ver con salud mental, pues hoy tenemos preparado este webinar para usted. Quiero presentar, o tengo la fortuna de presentar, al doctor Mario Fernando Méndez. Él es consultor corporativo, psicólogo social de la Universidad Nacional, comunicador social y especialista en riesgos profesionales, que nos estará acompañando precisamente en este webinar denominado Hablemos de Salud Mental. Así que con ustedes, el doctor Mario Fernando Méndez. Un saludo cordial para usted, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo, a ti muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes, con todas las personas que en este momento nos están escuchando, viendo. Lo interesante es que tengamos esta oportunidad de hablar un poco del tema del que tú nos estás hablando, y es de la salud mental. Doctor Mario Fernando, quiero empezar haciéndole una pregunta que creo que es importante para todos. ¿Por qué hablar de salud mental? Eduardo, en realidad hablar de salud mental es supremamente necesario e importante, porque no lo hemos hecho y tiempos atrás la vida nos ha enseñado que hablar de salud mental no era algo muy sano, porque en realidad cuando una persona hablaba de alguna situación que le aquejase de salud mental, le estábamos tildando de loco, de inoportuno, de una persona que estaba tal vez desequilibrada, y entonces eso lo hacía un poco complejo en tiempos antiguos. Pero ahora, la pregunta tuya es muy valiosa y muy necesaria. El por qué hablar de salud mental es porque es necesario, es importante, hay que hacerlo, hay que retomarlo. Desde el año 1999, la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar precisamente la oportunidad de hablar de la salud mental como ese estado de bienestar, del estar bien, el bienestar de una persona en todo su proceso y su capacidad. Una persona que tuviese el 100% de sus capacidades para hacerle frente a las situaciones de su vida, a su proceso laboral, a su proceso familiar, a todo lo que en su entorno completo le está generando complicaciones o sencillamente situaciones de bienestar. Pues ese enfrentamiento que tenga la persona, la forma en que lo enfrenta, la situación de afrontamiento, la capacidad de afrontamiento que tenga la persona, eso en realidad es a lo que llamaríamos una salud mental, o a lo que en realidad llamaría la Organización Mundial de la Salud hacerle frente a esa normalidad de vida, a ese estrés del día a día, para tener una productividad dentro de su entorno normal como tal. Doctor, ¿qué sabemos de salud mental en nuestro país, en Colombia? Eduardo, en realidad lo interesante es entender que en Colombia se viene hablando realmente y con mucha oportunidad y fuerza desde, hablemos, unos 10 años hacia atrás, año 2012, 2011, para acá se viene hablando muchísimo de la salud mental. Desde el año 1992, la Organización Mundial de la Salud decretó que en el mundo se debía hablar de salud mental, y el día 10 de octubre, cada 10 de octubre a nivel global, se conmemora el Día de la Salud Mental. Cada país le da su oportunidad y le da de qué quieren hablar en tema de oportunidad, pero siempre desde la salud mental. En Colombia ha tenido mucha fuerza desde el 2001, pero sobre todo desde el 2018, donde nace una legislación que fue la resolución 4886 en el 2018, desde el Ministerio de la Protección Social, y al año siguiente nace otra ley, otra resolución, que es la 089, que habla sobre la regulación de políticas de salud mental por el consumo de sustancias psicoactivas. Esto generó una importante relevancia y una resonancia a nivel de las organizaciones en nuestro país para que hablásemos precisamente de salud mental, para que hablásemos entonces de la oportunidad de prevención, la oportunidad de entender que los trabajadores en una organización podemos estar teniendo complicaciones de salud mental. Ahora, específicamente hablando de la pregunta que tú me hacías con respecto al que se sabe en Colombia, pues a través de esa conmemoración del 10 de octubre, el día 11 de octubre de este presente año, se hizo una publicación
de una encuesta que se aplicó por el Ministerio de la Salud y la Protección Social, precisamente en varias ciudades y por muchos departamentos de nuestro hermoso país. Fueron en realidad alrededor de unas 3.430 personas, mal contados, y en ellos se realizó una encuesta y varias preguntas. Se les preguntaba a las personas, ¿creen haber tenido ustedes alguna situación de salud mental? ¿Cuál es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental? Al momento de acudir a una situación de solución de salud mental, ¿tienes dónde hacerlo? ¿Tienes la herramienta? ¿Cómo evalúas ese servicio que recibiste? Bueno, fueron muchas de las preguntas que se hicieron, pero en la generalidad quiero contarles algo, y es que eh, en las ciudades o los departamentos donde se realizó, Eje Cafetero, en Antioquia, en el Caribe, en el centro oriente del país, en el Pacífico, en Bogotá, centro sur, en todos los departamentos donde se hizo la sumatoria total de estas 3.000 y tantas personas, el 66.3% de las personas dicen haber tenido situaciones de enfermedad o problemas de salud mental. Eso es muy alto, entendiendo que una media proporcional es bastante, y sobre todo reconocer, que es interesante, que hemos tenido una situación de salud mental es porque en realidad has visto en ti algunos cambios, algunas situaciones, algo que te haya tenido en afectación y que te haya puesto en esa situación. Por eso, la estadística misma nos dice que en el rango de oportunidad, la mayoría de las personas que han tenido estos episodios de situación am, de complicación en salud mental han sido entre un rango de los 18, los 24 años. Ha sido igual entre hombres y mujeres, un poco más alto entre las mujeres que los hombres, pero que en realidad este porcentaje sí ha sido muy complejo. Entonces, eso genera una alerta, Eduardo. Eso genera una alerta muy importante. Y aquí me parece algo muy valioso que hablemos de dos cosas diferentes. Que una cosa es la fatiga mental y otra cosa es el tema de la afectación en proceso de salud mental. Perfecto. ¿Y cómo identificar precisamente, doctor, esa fatiga a la que usted está mencionando, esa fatiga mental? ¿Cuáles son esas, digamos que características principales para que el trabajador de Colsubsidio las pueda identificar? Fantástico, Eduardo, fantástico. Y mira que esa es una pregunta muy valiosa, puesto que la fatiga mental es algo que aflora por situación de vida y normalidad diaria, pero que podemos a veces confundirla con situaciones de complejidad. Entonces, no podemos decir que tal vez si tengo fatiga mental, que la fatiga mental, ¿qué es? Son simplemente alteraciones temporales. Es un momento, es una situación en donde tu mente y tu cerebro se ponen absortos, se desconectan, digo yo, y tienen ciertos lapsus. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo, Eduardo, o varios ejemplos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vemos a una persona que tiene un lápiz, un bolígrafo en su mano, y cuando lo tiene en su mano, lo primero que empieza, lo tiene acá y empieza a preguntar, ¿dónde está mi lapicero? ¿Dónde está? Y está preguntándolo, o muchas veces lo tiene aquí en su oreja o lo tiene, pero son personas que se distraen y tienen las cosas en la mano. Pueden tener sus lentes puestos o en la cabeza y están, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis lentes? ¿Han visto personas así? ¿Se han visto ustedes en esa situación? Eso es fatiga mental. Hace unos días me ocurrió algo muy gracioso, y fue que vi a una persona que tenía su teléfono celular en la mano, estaba hablando, pero al igual abría cajones y buscaba y se agachaba. Y entonces en un momento le dije, espera, ¿qué buscas? Estoy buscando mi teléfono, no lo encuentro. Estás hablando con él. Eso es fatiga mental. Cuando vas en tu vehículo, vas conduciendo y vas, o simplemente vas caminando, vas en tu bicicleta, vas en tu motocicleta, vas en un desplazamiento. Piensa que tú vas en un desplazamiento y tú sales de un punto X a un punto y tú dices, voy para mi casa, por ejemplo, salgo desde el edificio de Colsubsidio de la 26 y voy para mi casa, supongamos. Entonces, no sé el desplazamiento de tu casa, es la distancia, pero cuando tú te subes a tu vehículo o te vas caminando o te vas en tu bicicleta y cuando te das cuenta, ¡pum!, te despertaste y ya llegué. Llegué. ¿Sí les ha pasado? Y en ese lapso de tiempo en el que estuviste conduciendo, caminando en una vía, en una calle, compartiendo con otros actores viales, y no recuerdas qué fue lo que ocurrió, si no te diste cuenta y te despertaste ya cuando llegaste a tu lugar de destino, eso se llama piloto automático.
Eso se llama estar inconsciente. Eso se llama fatiga mental. Esos son alertas, Eduardo. Esos son alertas tempranas, sencillas, pero muy sencillas, que podemos identificar y puedo decir yo, algo me está pasando, estoy en fatiga mental. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Primero lo identifico, tengo fatiga mental. Así que invito a las personas que en este momento nos están observando a que si tal vez has tenido algún episodio de estos, identifiques. Bueno, yo puedo tener fatiga mental, pero ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer para evitarla o para manejarla? Es muy sencillo. Lo que puedes hacer para evitarla o para manejarla es, primero, calma muchísimo tus procesos de fluidez energética, mental, la velocidad con que estás haciendo las cosas. Es decir, cógela suave, bájale un poquito a tu afán. Los pelados en los colegios nos dicen fácilmente, cójala suave. Los norteamericanos es slow down, dice el norteamericano. Bájale la velocidad, bájale un poco. Es eso, sencillamente, es tómala con calma. Respira. Muchas personas tienen muchas formas y modelos de volver a su momento de tranquilidad y calma. Algunos tomamos agua para oxigenar el cerebro, para tomarla con calma. Otros cuentan hasta 10, otros cuentan hasta 350, no hay problema. Otra persona le da una vuelta a la manzana, otros escuchan música para distraer el pensamiento, otros hablan con alguna persona y cuentan su problema, otros abrazan un árbol, otros caminan descalzos en la tierra, hacen earthing. Eso también, todo eso funciona. Eso es importante. Otros hacen meditación. Mira, otros hacen ejercicio. Haz lo que tú consideres, pero hazlo. Si ya identificaste que tienes un punto importante de detección de una alerta temprana de fatiga mental, empieza a cambiar tu forma de actuar. Cambia tus horarios, revisa un poco qué cosas estás haciendo en momentos y cambia lo que tienes que hacer. Pero sobre todo, importante que le des oportunidad a tus neurotrofinas que funcionen. Al final, si quieren, les doy otro par de pautas para ello. Perfecto, doctor Mario Fernando. Yo quiero preguntarle un poco sobre el ámbito laboral y es básicamente decir y preguntar qué tanto afecta ese estrés laboral, esa rutina diaria que tiene el trabajador de Colsubsidio en su salud mental. Pues Eduardo, lo que ocurre es que nosotros como seres humanos, aquí en Colsubsidio y en cualquiera de las otras organizaciones, pero sobre todo tú, que estás en un lugar específico de trabajo, tienes una carga mental. Entonces, recordemos algo, todos nuestros procesos laborales están diseñados desde un punto de vista de un tiempo, de una temporalidad en que tú debes realizar tu actividad laboral diaria, un tiempo y una carga. Eso es como un plano cartesiano, imaginémoslo. Entonces, en donde la X es la carga y el Y es el tiempo. Y tú realizas tus actividades diarias en ese tiempo y con la carga. Pero cuando pasa más el tiempo y más los días y tú tienes una rutina y no sé cuánto tiempo llevas exactamente haciendo lo mismo, en el mismo lugar, en la misma dirección, en la misma oficina, en el mismo piso, la ubicación de tu escritorio es la misma, la luminosidad es la misma, las personas que te rodean son exactamente las mismas, esa rutina, Eduardo, con el tiempo nos va generando cansancio, una fatiga mental. Ya dimos a entender que es la fatiga mental suave, simple, pero luego eso se puede convertir en algo más complicado que es un factor estresor. Y el factor estresor es enfrentarte a todas estas situaciones que tú tienes a tu alrededor que te pueden cansar. Entonces ya te cansas del lugar donde estás ubicado, de ver siempre la misma pared, de estar siempre hablando con los mismos compañeros. Entonces ahí es donde te invitamos a que tengas esa disposición para hacer cambios, a que gires tu escritorio, dale la vuelta. Pero es que no puedo porque es que la conexión eléctrica está acá, está acá. No se habla con tu jefe, con las personas de mantenimiento. Empieza a hacer movimientos dentro de tu proceso y espacio laboral, que eso genera aireación mental para tu espacio laboral. Ahora, desde la pregunta que tú haces de cómo desde nosotros, desde nuestras actitudes, desde nuestro actuar y nuestra laboriosidad en Colsubsidio, tenemos unos determinantes de salud mental que son absolutamente necesarios entenderlos, pero que son unos externos y otros son propios, otros son míos. La salud mental no necesariamente es hablar de ausencia de enfermedades.
La salud mental es muy importante hablarla desde el punto de vista de comprender que son tres cosas. Una es, bueno, ya se los dije, no es ausencia de enfermedades mentales. No, salud mental no es eso, es algo adicional y todo lo que hemos estado hablando. La salud mental es parte integral de nuestra salud. Nosotros somos un todo, somos totalitarios, somos holísticos. Tus, tus procesos fisiológicos de pensamiento, emocionalidad y demás tienen una concatenación importante en cada uno de nosotros. Por eso la salud mental también está determinada por múltiples factores. Perfecto, Mario. En detalle, ¿tú nos puedes contar un poco más sobre esos tres factores? Claro que sí, Eduardo, con el mayor de los gustos. De hecho, la importancia y la relevancia que tienen estos tres factores, que son uno de ellos el determinante de los atributos de comportamiento individual. El otro son ambientales y el otro son muy diferentes circunstancias socioeconómicas o socioculturales. Entonces, vayamos al primero, devolvámonos en la historia. Esos atributos y comportamientos individuales es todo tu constructo de vida. Eduardo, hay que apelar muchísimo a que la persona que en este momento nos está viendo, nos está escuchando y tenga la disposición para comprender que su salud mental puede estarse viendo afectada, no es por el momento ahora, lo que está pasando actualmente, lo que te ocurrió hoy, la situación de la lluvia, la situación económica actual, tu proceso personal. No, no es eso. Es todo lo que tú has tenido de construcción de vida desde tu pasado, desde tu niñez, toda la oportunidad que tú has tenido desde construir tu vida desde tu infancia. Ejemplo, si una persona tuvo mascotas, si una persona desde su niñez entonces tuvo una mascota, no importa, haya sido un pescadito, haya sido un gato, un perrito, haya sido un pato, un pollo, no sé, has tenido una mascota, pero tuviste la oportunidad de convivir, de ayudar, de alimentar, de solventar a otra vida, pero de un momento a otro esa vida se fue, lamentablemente esa vida se perdió porque el animalito no dura para siempre. Ahí en ese momento hay un entender en tu salud mental y en tu capacidad de afrontamiento que te dice que precisamente hay que cuidar esa vida. Las personas que no han tenido mascotas en su vida tienen un pensamiento totalmente diferente, Eduardo, y eso es lo que nos hace más interesantes. Por eso no olvidemos que cada vez que tú te sientas en una oportunidad de pensar que me pasa lo mismo que a ti, puede estarte pasando exactamente lo mismo, pero tu sentir puede ser totalmente diferente porque tu constructo de vida es totalmente diferente. Donde, ¿qué logra ese constructo de vida? Logra generar tu autoestima, tu autoconfianza, tu nivel de pensar de ti mismo, la forma en que te vendes hacia los demás, tus habilidades para resolver problemas, como les decía hace un momento, tu capacidad de afrontamiento, de gestionar las situaciones que te ocurren, el estrés, las situaciones del día a día, la diversidad con la que te encuentras y te enfrentas o la continuidad y la repetición que tienes día a día. Las habilidades de comunicación que tienes, si eres muy bueno para comunicar, sí o no. Entonces eso te hace una buena persona para comunicarte, para expresar tu sentir y tu pensar. Pero si no lo haces y te lo guardas, eso también te va a generar después una complicación de salud. Y en realidad todo tu proceso personal, si has hecho alguna vez deporte, si no hiciste deporte, si te gustó alguna actividad lúdico-práctica, pero esos son atributos personales. Eso es en primer medida. Eduardo, sumado esto a las situaciones o los factores ambientales, que son sencillamente el, el, el tema externo, lo que pasa afuera. Si tú tienes en tu hogar una situación de necesidades básicas suplidas, por ejemplo, si tienes servicios básicos en tu casa, si en tu casa es, no sé, por ejemplo, una persona que le acaban de entregar su casa, su apartamento, nos ponemos muy contentos, muy felices porque alguien adquiera su vivienda propia y eso es algo por lo que se propende aquí en Colsubsidio, me parece fantástico. Pero resulta que esta persona tiene un estatus mental y personal y le entregaron su vivienda, pero su vivienda se la entregaron lo que llamarían los constructores en obra negra, obra gris. Y la persona debe empezar a colocar su enchape, su cocina, su baño. Mientras tanto, debe vivir en una situación en donde su mente y su cerebro le está diciendo precariedad, te falta algo, antes vivíamos mejor,
pero era que estábamos en arriendo. Entonces empieza una situación mental en ti y en todas las personas con las que convives, y el afán por querer mejorar esa vivienda te puede generar complicaciones personales. Y es todo eso, Eduardo. Son cada una de las situaciones individuales y personales del factor ambiental externo a lo laboral que también te afectan aquí adentro. No somos ajenos a traernos las cosas de afuera para acá. Eso es lo que llamaríamos los factores extralaborales. Pero es importante que lo tengamos en cuenta y que lo visualicemos. Así que si alguno de ustedes que está en este momento observando y escuchando, sintiendo este podcast, este momento, este encuentro, este streaming, pues la idea es que tengamos la disposición para entender cómo soy yo. Que no estás enfermo mentalmente, pero que sí puedes tener alguna complicación que te define como una persona que necesita apoyo. Entonces, la persona que necesita apoyo por esos factores ambientales o socioambientales externos que son complejos, se pone a veces en función de intolerancia, se siente débil, se siente en desigualdad y eso genera inseguridades. Ahora, nuevamente, sumado eso a tus factores personales, la capacidad de afrontamiento, muchas personas dirán, no, pero eso para mí no es problema. Perfecto, te felicito. Pero para otros sí puede ser mucho problema. Todos somos diferentes. Volvemos al tema del equilibrio. Y en el tema del equilibrio, si ustedes miran mis manos, el desequilibrio es muy sencillo. Tú puedes estar desequilibrado no solamente mental, y muchas veces se utilizó el término para eso. El desequilibrio puede ser que tú hoy tienes una situación de ausencia de dinero, te falta dinero para algo, entonces tienes un desequilibrio económico. Puede ser que tú tengas, no sé, justo en este momento, tienes sed, tienes hambre, entonces tienes un desequilibrio de tu proceso fisiológico y tienes una necesidad, y empiezas a buscar algo y actúas desequilibradamente porque, ¿qué estás haciendo? No, estoy buscando algo de comer, y actúas con afán. Nuevamente, somos diferentes. Ahora, vayamos al tercer y el último de nuestros factores psicosociales que pueden ser de la definición de entender nuestro triángulo de la salud mental, por así llamarlo. Son las circunstancias económicas y sociales del entorno que nos rodea. La carga que tenemos nosotros allá afuera de ese soporte social o psicosocial, si tenemos o no tenemos. Me explico. Hazte la pregunta. Tengo grupo de amigos, tengo personas que dentro de mi entorno apoyan mi oportunidad de escucha. Cuando tengo necesidades me escuchan o al contrario me critican. Entonces eso es importante, ese soporte psicosocial familiar o de amigos, si lo tengo o no lo tengo, evalúalo. Por otro lado, la seguridad física la tienes, tu seguridad económica, tienes un balance, nuevamente el balance dentro de tu proceso económico, o simplemente estás tú solventando tu día a día por tus procesos económicos de salario, o tienes algún ahorro, tienes alguna oportunidad de conservar algún dinero por si acaso en una oportunidad futura tienes ausencia de trabajo. Eso es importante, eso es una circunstancia económica que tú tienes como solvencia y como oportunidad de estar seguro y que te da tranquilidad. Si no lo tienes, mucha gente habla de eso y tú te vas a sentir en intranquilidad y te vas a acelerar y te vas a sentir mal. De lo que se trata no es que te sientas mal, de lo que se trata es de que empecemos a hacer algo para solucionarlo. Tu escolaridad. Si vemos otras personas que de pronto tienen, no sé, hicieron una especialización, hicieron un doctorado, otros han terminado una maestría, otras personas sencillamente han terminado su profesionalización, hicieron un curso de algo y tú no has podido, no has logrado, o tal vez no has querido hacerlo, te sientes disminuido. Eso también es una situación psicológica que nos dice, puedo verme o sentirme afectado por eso. No te sientas mal, toma decisiones. Si quieres hacerlo, hazlo, pero si no, siéntete bien también con lo que tienes. Pero una sugerencia muy personal. Desde este amigo y profesional les digo, nunca dejen de estudiar, jamás. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de visualizarse, nunca dejen de aprender, porque al cerebro le encanta aprender. O sea, algo maravilloso es que a nuestro cerebro le encanta aprender. Y eso logra satisfacción profesional, éxito personal y éxito hasta laboral. Y bueno, sobre todo la importancia también de agradecer, ¿no? Sobre todo agradecer sobre las cosas que hoy tenemos y que seguramente también ayudan precisamente a transformar nuestra salud mental. Yo quiero preguntarle, doctor Mario Fernando, lo siguiente. ¿Hay una calificación que yo le pueda dar
a mi salud mental, es decir, que me ayude como a identificar cuándo ya puedo tener una posibilidad de recurrir a un psicólogo o a una ayuda adicional, como para poder identificarla y tener como esa claridad de cuándo poder tener ese soporte. Fantástica tu pregunta, Eduardo, me parece estupenda, porque muchas personas se lo preguntan también. ¿En qué momento yo debo ir? ¿En qué momento debo asistir? ¿En qué momento no? Y la respuesta siempre es no, no lo hago. La respuesta es no lo hago porque sencillamente yo me siento bien, esto es normal, esto es un proceso que yo supero. Pero ¿cuáles son? Eso es lo que llamaríamos dentro de los procesos físico-clínicos las alertas tempranas. ¿En qué momento debo tener una alerta temprana? Primero, devolvámonos a algo. Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que el estrés son todas las situaciones de presión que tú tienes en tu vida y que te generan unas reacciones de tipo fisiológico, psicológico, conductual. Entonces, desde allí, tú reaccionas fisiológicamente, psicológicamente y de forma conductual. Tú actúas de una forma diferente. Entonces, la alerta o la identificación, como tú lo llamaste, es entender que estás actuando de una forma diferente. Tú te conoces, pero también es importante que escuches al otro, porque el otro es el que te conoce. Fácilmente, Eduardo, por ejemplo, si yo te hago una pregunta, tú me has hecho muchas preguntas, quiero hacerte una a ti. Eduardo, si tú dices, por ejemplo, yo soy una persona alegre. Eduardo, ¿quién es la única persona que en realidad pudiese decir que tú eres alegre? Tú lo puedes manifestar, pero en realidad, ¿quién lo puede corroborar? Seguramente las personas con las que me relaciono. Totalmente, exacto. O sea, en ese caso serían quiénes. Mi familia, compañeros de trabajo, amigos. Exacto, correcto. Gracias por tu respuesta, porque eso nutre lo que les voy a contar. Si tú escuchas a tu familia, a tus amigos, a tu entorno laboral, como lo está diciendo Eduardo, ellos son los únicos que pueden decir, sí, perfecto, Eduardo es alegre. Eduardo lo puede nuevamente decir, manifestar verbalmente, pero cuando Eduardo no lo demuestra, o mejor, sí lo demuestra con continuidad, lo hace, es alegre y es el alma de la fiesta y demás, pero un día llega Eduardo y ya cambia su forma de ser y de actuar. Pero, ojo, y atención con esto, todos tenemos situaciones de cambio y molestias e incomodidades. Algo te puede molestar en la vida, alguna cosa, y hoy estás de pronto en un pensamiento abstraído o estás, no hablemos de depresión, pero si estás, por ejemplo, triste o estás tal vez pensativo, estás de mal genio, estás de mal humor, es normal. Pero ojo, que si ese mal humor, esa situación de desprecio por lo que está pasando a tu alrededor, esa mala intención de hablar de las cosas que están pasando en tu vida o en tu entorno, se convierte en una superioridad de unos 8 o 15 días. Tú llevas 8 o 15 días hablando de una forma agresiva, entonces algo te está pasando, Eduardo, porque tú eras una persona alegre y los demás lo notaron. Y tú también lo puedes notar porque los demás te lo dicen, pero bueno, ¿qué pasó contigo? Oye, bájale un poquito, tú no eras así. Y tú empiezas a escuchar, escuchar. Ahí esa es la alerta. Tú me preguntabas, Eduardo, ¿cómo hago para identificar unas fases de alerta y identificar que de pronto debo buscar ayuda y apoyo? Es eso, es identificar en qué momento yo estoy cambiando mi forma de actuar, mi forma de ser. Lo que yo digo ya no es. Ahí en ese momento, en ese cambio, yo identifico y es cuando esa es una alerta. Yo siempre lo llamo, los vehículos tienen unos bombillitos que se llaman los testigos y a ti se te enciende un bombillito del vehículo, el de la batería, el del combustible, el del aceite y tú sales de una vez disparado para el mecánico porque tu vehículo es valioso. Pero cuando tu cuerpo te está hablando, cuando tú sientes ciertos dolorcitos, ciertos indicadores, esos testigos en tu cuerpo, en tu forma de actuar nuevamente, comportamiento, pensamiento y fisiología, sientes, tienes algo y lo identificas, pero no haces nada, entonces después te va a tocar llevar al mecánico tu vehículo personal y ese sí va a ser más complicado porque ya hay un proceso largo de descompensación. Entonces allí hay que entender, uno, tus momentos de cambio personal, cambio de actitud, cambio de acción. Dos, entendamos también nuestros cambios
emocionales, que van muy de la mano con esos cambios de actuar. Si Eduardo me decía, yo soy alegre, pero entonces ahora saludo de una forma despectiva, seca, parca. Un día, recuerda, es normal, o sea, algo te pasó, te ocurrió, no hay problema, pero mañana vuelves otra vez a ser el de antes, no hay lío. Pero si llevas 8 días y 15 días ya en esa misma actitud de cambio cuando tú no eras así, ahí es la alerta, ahí es donde hay que buscar ayuda y apoyo. Y eso es lo que yo debo sentir como un indicador. Otro indicador que va a posteriori. O pueden ir de la mano, también pueden ir exactamente igual. Son los momentos de anedonia, una palabra interesante, anedonia. ¿Qué significa la anedonia y qué tiene que ver eso con nuestro proceso personal? Es esa incapacidad de poder disfrutar de las actividades, de los momentos, de las situaciones que en el pasado te resultaban chéveres, agradables, placenteras. Por ejemplo, ir a un cine, ir a una actividad social donde podías fácilmente como compartir con los demás, como estar en disposición de entender que compartir con los otros es rico, pero no, resulta que ya no vas al asado, ya no te invitan a una reunión, te invitan y tú ya te quieres aislar. Te quieres aislar, te quieres quedar solo, tú ya no quieres compartir, ya no quieres visualizarte en un espacio social compartido, porque te van a preguntar cómo estás, qué te está ocurriendo, entonces, ay, no, yo no quiero hablar del tema. Ahí en ese momento identifica, si te estás queriendo aislar, algo te está pasando, algo está ocurriendo y es muy importante que lo identifiques. Esa identificación de eso que hacías antes, que para ti era algo muy normal, algo muy agradable, pero de un momento a otro, plum, dejaste de hacerlo, esa es una alerta, esa es una identificación. Ahí hay un momento oportuno para entender que algo te está pasando. Y dentro de la misma situación puede ser que tú tengas también cambios dentro de tus comportamientos, mm, les diríamos cambios en comportamientos alimentarios, cambios de comportamientos en el consumo. Entonces, si tú eras antes una persona que tenías normal tu proceso de desayuno, almuerzo, comida, pero ahora estás todo el tiempo buscando y buscando qué picar, qué comer. Y recordemos que eso en pandemia le ocurrió a muchas personas, que las neveras se desocupaban todo el tiempo porque estábamos muy ansiosos por estar encerrados y todo el tiempo era queríamos consumir. Queremos calmar una ansiedad sencilla, simple, con el alimento. Y eso entonces después nos genera una oportunidad de descompensación de salud, porque pues ya sabemos lo que acarrea la carga, entonces los excesos, todos los excesos son nocivos. En este momento no quiero hablar mucho de los excesos en salud fisiológica, pero ya lo sabemos, la salud, el exceso del azúcar, de la sal, del alcohol, todo eso, esos cambios que nos generan la exageración en el consumo o sencillamente el dejar de consumir. No, es que yo ya sé que no, esto me hace daño, entonces paro y esa parada automática o esa exageración en el consumo son cambios que no son de ti, son cambios muy raros. Y eso es lo que hay que identificar, esa rareza, ese momento, esa identificación es la que ustedes, mis queridos apreciados amigos que nos están escuchando, viendo y sintiendo en este momento, es lo que deben entender. Me ha pasado, me ha ocurrido, lo he tenido, y si es continuo, hay que buscar ayuda. Y también en otros momentos, no solamente el proceso de consumo alimentario, sino también momentos en los que tú has dejado o de des- has descuidado, mejor, tu proceso de asepsia personal. Entonces vemos que la persona, por ejemplo, tal vez una persona en vacaciones se deja crecer el cabello, se deja crecer su barba, los caballeros, las damas entonces en vacaciones quieren andar en pijama por la casa y no se arreglan sus uñas y entonces, bien, pero ya volvieron otra vez al proceso laboral, todo es normal, entonces ya me peino, me afeito, me baño, hago lo normal. Pero si en un tiempo normal en el cual debes estar trabajando, produciendo, siendo activo, y estás dejando, descuidando tu proceso de asepsia personal y se nota y los demás lo notan, no solamente por lo que ven, sino por lo que observan, sino por lo que huelen de ti. Eso es interesante porque también ahí estás teniendo un cambio fisiológico, un cambio actitudinal y un cambio psicológico de tu forma de ser normal.
Y recordemos que la normalidad también es subjetiva, pero en ese momento de la normalidad, cuando tú venías con unos patrones normales, te vestías muy bien con tu camisa, manga larga, pero allá ahora te vas a trabajar en camiseta y descuidado y tus jeans se ve que hace ya tantas posturas no los lavas. Esa notoriedad por ese cambio, ahí estamos interpretando que algo te está pasando, que algo está ocurriendo. Perfecto, doctor Nero Fernando. A veces existe, digamos que una resistencia, por llamarlo de alguna manera, o somos un poco reacios a buscar ayuda profesional precisamente porque decimos, a mí no me está pasando, yo siempre estoy bien, no estoy sintiendo nada. ¿Cuál es esa recomendación ya desde el punto de vista, desde la expertise que usted tiene, le podemos hacer llegar al trabajador de Colsubsidio? Magnífico, Eduardo. Este conversatorio me parece fantástico porque me permite llegar no solamente para ahondar en el problema, sino mirar soluciones. Me encanta eso. Tú dijiste una de las soluciones, Eduardo, y eso me parece súper y es el agradecimiento. Mis queridos apreciados amigos, y tú, Eduardo, y todas las personas que en este momento nos observan, háganse en una pregunta. Si en tu trabajo no tuvieses problemas, si en tu trabajo, si en tu área, si en tu cargo no hubiesen problemas, ¿tú tendrías trabajo? Yo sé que la respuesta es no tendría trabajo. Mis queridos apreciados amigos, agradecer. Eduardo hace un momento nos lo recordó. Pauta número 1, el proceso de solución y de solventación de nuestros procesos de sanación mental, emocional y personal. Agradece mucho. Agradece, por favor, agradecelo todo. Agradece el día, la noche, lo que te pasa, lo que te ocurre, lo que no te ocurre, lo que recibiste, lo que no recibiste. Agradece hasta el minúsculo de los problemas. Porque cuando tú agradeces ese problema, por ese problema tienes oportunidad de ser productivo, productiva. Agradece los problemas, agradece el recibo de la energía, agradece que tienes una oportunidad de tener un trabajo. Ah, pero es que no me gusta compartir con este, es que fulano, es que el otro. Agradécelo, agradece todo lo que tienes, agradece. Esa es la primera parte. Cuando tú agradeces, la capacidad de agradecer tiene una capacidad inmensa de sanar. Porque tú descansas, respiras y sueltas y liberas. Entonces, bueno, lo agradezco, está bien, por algo será. Me permito entender y asumir que en este agradecimiento tengo oportunidad de fluir en la vida. Y eso me encanta. Esa palabra, el flow, es un tema muy interesante porque ahora se lo han colocado a la música, mucho flow, y no se trata de eso. El flow es dejar fluir en tu vida. Permite que tu vida fluya, que tu vida continúe y agradece mucho. Pauta número 1. Pauta número 2. Recuerda que somos un todo, que somos holísticos, que somos totalitarios. Así que si tú entiendes que has tenido un cambio, puede ser mental, dentro de tu pensamiento, estás teniendo ideaciones de algunas cosas, estás teniendo ideas que tú antes no tenías, estás teniendo ideaciones. No quiero hablar de los extremos suicidas, nada de eso, pero estoy hablando de ideaciones como de irte, como de saltar de una ventana, de una ventana de un primer piso, como de si tú quieres hacer algo, quiero hacer algo que no había hecho, empiezas a tener ideas, pero no hayas qué. Ahí estás identificando. Si empiezas a tener cambios dentro de tu proceso de comportamiento, como ya lo dijimos, ahí hay un cambio. Si empiezas a tener procesos de comportamiento que otras personas te dicen, ¿qué pasó contigo? Has cambiado, esto pasó en ti, has dejado de ser esto y ahora eres esto. Escucha y algo está pasando. Entonces identifica. Primero agradece. Número 2, identifica. Soy un todo. Y como tal, ese cambio importante debo tenerlo atento y debo tenerlo en oportunidad. ¿Para qué? Para buscar ayuda, para buscar apoyo. Allí viene la pauta número 3. La pauta número 3 es muy sencilla, es buscar ayuda. Yo siempre, desde mi experiencia, les quiero contar que uno debe buscar ayuda. Bueno, si tú quieres hablar con un profesional en psicología, perfecto, magnífico, eso es lo que debes hacer. Pero si tú dices, en realidad no quiero todavía llegar hasta allá, pues no importa, habla con un amigo, con un sacerdote, con el pastor, con una persona de tu familia, con el que tú quieras. Pero sugerencia, muy personal,
A esa persona que te va a escuchar, dile, si no es un profesional en salud mental, dile dos cosas. Nuevamente, si a la persona con la que tú vayas a hablar, esta persona no es un profesional en salud mental, no es un psicólogo, un psiquiatra, una persona que tiene psicometría dentro de su aprendizaje, entonces es una persona normal del común, es un amigo tuyo, dile dos cosas. Te voy a contar algo, no es tuyo, no te cargues. La primera, te voy a contar algo, no es tuyo, no te cargues. Y la segunda es, no me juzgues. Y ya. Eso es un mensaje al inconsciente, mis queridos apreciados amigos. Es un mensaje al inconsciente donde tú le estás diciendo a la otra persona, esto no es tuyo, no te cargues, o sea, no me digas nada, solamente quiero desahogarme. Y tú le cuentas, tú fluyes, sueltas y ya. Tenlo por seguro que a los pocos minutos la persona hasta lo olvidó. Ya no recuerda qué fue lo que tú le dijiste porque tú bloqueaste tu proceso de conciencia para entenderlo. Eso es lo interesante. Entonces allí, pauta número 3, busca ayuda, busca apoyo, pero utiliza este ejercicio que les estoy hablando. Y dentro de la pauta número 4, que también es muy práctica y sencilla, recordemos que somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Les dije hace un momento, generación de neurotrofinas. No importa que tú no te sientas en situación, no, yo estoy bien, yo no tengo ninguna de las cosas que Mario Fernando haya dicho hace un momento, yo no tengo ninguna situación compleja, yo me siento muy bien, perfecto, te felicito. Pero ¿qué pasaría si empezaras a usar neurotrofinas? ¿Qué son las neurotrofinas? Son unas enzimas que tenemos en nuestras neuronas que permiten que tengamos mayor fluidez en la interconexión neuronal, es decir, que permiten mayor capacidad de pensamiento, de creatividad y de disposición para que tú tengas ideas, aprendizajes, disposición mental, disposición a la apertura de la comunicación, para que tengas mucha fluidez mental. ¿Cómo lo logras? Empieza a salir de la rutina. Muchas personas lo llaman la zona de confort. Yo lo llamo sencillamente la rutina. Yo lo llamo empieza por los mínimos y luego vamos a los máximos. Por los mínimos, identifica cuáles son tus rutinas diarias. Por ejemplo, tú te cepillas los dientes con tu mano dominante. Tu mano dominante, no sé, la izquierda, la derecha. Entonces, al cepillarte los dientes, ¿qué pasaría si tú hicieses un cambio y cambiaras de mano? O hazlo suave porque te puedes lastimar. Empiezas a cepillarte los dientes mientras aprendes, hazlo suave. Empieza a generar cambios en tus movimientos de laterabilidad. Tienes entonces la costumbre de abrir la puerta de tu casa con una llave y la llave tú la utilizas siempre con tu mano derecha, que es la llave dominante, la mano dominante. Entonces, ¿qué pasaría si entonces el cambio y ahora abres la puerta de tu casa con la mano contraria? Pues entonces te va a causar un poquito más de dificultad, va a ser más complejo. Sí, pero hazlo, inténtalo. Ese es el cambio, ese es el alimento para el cerebro. Tú te bañas siempre y sabes dónde está el jabón, el champú, la llave. Cierra tus párpados y hazlo de forma automática, pero sin tus ojos, sin un órgano de los sentidos que usamos siempre. Cierra tus párpados y empiezas a buscar el champú, el jabón, abres la llave y haces esa actividad diaria, rutinaria de bañarte, pero con los párpados cerrados. Tenlo por seguro que tu cerebro empieza a despertar auditividad y sensibilidad. Y eso es interesantísimo, eso es chéverísimo. Y ahí empiezas a generar cambios, a decir tu cerebro, estoy vivo, me encanta, estoy aprendiendo, quiero más. Entonces te doy otra pauta. Si tú caminas siempre por la misma acera para ir de un lugar al otro, cámbiate de lugar. O sea, utiliza el mismo carril, la misma dirección, pero cámbiate de acera. Te darás cuenta cómo vas a visualizar en el otro lado almacenes, títulos, vas a ver avisos que hace rato o no veías o nunca habías visto. Y eso es apertura mental. Eso es lo que permite que tu cuerpo genere oportunidades de tener disposición y sobre todo tu cerebro, que permite esa capacidad de entender que tú puedes hacer más. Esa generación de neurotrofinas es sencilla, nuevamente, desde los mínimos hacia los máximos. Entonces, primero tú haces esos cambios pequeños. Empiezas a alimentarte con la mano no dominante. Hazlo con calma, piensa, hazlo. Yo por lo menos les cuento, tengo mi mouse, el ratón del computador, lo tengo en la mano contraria, en la izquierda. Y lo utilizo, pero ya es por una costumbre que adquirí precisamente cuando aprendí esto de las neurotrofinas. Y eso que me permite que
mi proceso ambidiestro evolucione y que mi cerebro siempre esté atento. Hagan ese tipo de cambios. Ya luego su propio cerebro les irá a decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y es cuando tú empiezas a trabajar otro tipo de temas, sudokus y otro tipo de cosas, y empiezas a generar oportunidad. Pero por favor, nunca dejen de aprender. Nunca dejen de estudiar. Aprender es lo más maravilloso que puede haber en la vida. Entender que tú tienes unas necesidades de aprendizaje, tus reskilling y tus upskilling. Otro día hablamos de ese tema, pero no lo olviden. Identifica tus upskilling y tus reskilling para que seas una mejor persona dentro de tu proceso personal y laboral, dentro de tu disposición mental y personal. No estamos enfermos, estamos simplemente dormidos en la vida y estamos olvidando que podemos hacer muchas cosas más para despertarnos, para evolucionar. Cambia tu forma de ser, de los mínimos a los máximos, los llamo yo. Me encanta conversar con ustedes. Eduardo, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted, doctor Mario Fernando. Realmente ese mensaje se puede decir que nos llega al alma, nos llega al corazón y realmente es muy importante para nosotros como trabajadores de Colsubsidio, primero tenerlo a usted en este espacio y que nos enseñe un poco sobre todo este campo tan grande que es la salud mental, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Yo, antes de terminar, me gustaría pues mencionar lo siguiente. Si nuestros trabajadores requieren de una ayuda profesional, sobre todo en temas enfocados en salud mental, quiero contarles que en Colsubsidio contamos con un canal de comunicación importante que es nuestra línea amiga, así que los invitamos a conocerla en nuestros diferentes canales internos, porque en realidad pues van a tener o van a contar con un soporte psicológico y sobre todo ayuda en temas relacionados de salud mental, así que los invitamos también a que conozcan nuestra línea amiga y sobre todo que puedan acceder a ella y puedan hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Doctor Mario Fernando Méndez, es un orgullo para mí estar con usted en este día. Le agradecemos por esta oportunidad, por enseñarnos un poco más sobre la salud mental. Nos encantó estar con usted y me gustaría que obviamente nos regalara como ese mensaje final a los que hicimos parte de este webinar el día de hoy. Muchas gracias. Pues Eduardo, no sin antes agradecerles a ustedes también nuevamente la invitación, la oportunidad que me dan de conversar con ustedes. Y solamente quiero cerrar con una pequeña historia, un mensaje que hace mucho tiempo alguien me contó sobre el agradecimiento. Y es algo que comparto mucho a mi equipo de trabajo y a las personas con las cuales tengo oportunidad de ver día a día. Y es eso del agradecimiento. Yo a esto lo llamo la piedrita del agradecimiento. La piedra del agradecimiento es un imán, es un imán. Entonces, mira, este atrae cositas metálicas y se pega. Entonces hay una frase muy bonita, muy antigua que dice, el agradecimiento es como el imán que atrae los milagros. Así que si tú quieres cambios en tu vida, si tú quieres disposición, si tú quieres oportunidad de ser diferente, de lograr cosas diferentes, de hacer y de tener cosas diferentes, agradece, porque el agradecimiento atrae. El agradecimiento es como el imán que atrae los milagros.